bien estas partículas. También hay métodos de producción, pero estos métodos químicos son métodos muy bien controlados que permiten obtener muestras con una muy poca dispersión de tamaños, es decir, donde casi todas las partículas son de tamaños idénticos. Este es otro ejemplo, la anterior era magnetita, de la cual estuvimos hablando. Este es otro óxido magnético basado en manganeso. Estas están recubiertas con una capa de sílice. Hay toda una problemática en el uso de las nanopartículas para fines biológicos y médicos, porque a las partículas no solamente basta con que sean magnéticas, hay que procesarlas de tal manera que no sean agresivas para el organismo y también para que cumplan las funciones que nosotros queremos. Algo interesante de estas partículas es que son lo suficientemente chicas como para no tener dominio. Digamos, cuando uno toma un material macroscópico, como el tornillo que yo mostré recién, hay muchos dominios, pero llega un momento cuando uno reduce la escala de tamaños en que lo que uno tiene es un único dominio en el material. O sea que un material ferromagnético se transforma en un imán naturalmente, porque es solamente un dominio. El número de átomos que tenemos en los tamaños de partículas que estuvimos hablando aproximadamente va entre 10.000 y 1.000.000 de átomos. Y entonces ahí tenemos, digamos, un orden ferromagnético, y entonces la partícula tiene un momento resultante que es igual a la suma de los momentos de todos los átomos. Como son monodominio, entonces son imanes pequeños. Cada partícula en sí misma es un pequeño imán. Ese imán responde a un campo externo, pero debido a la escala de tamaños y a que hay energía térmica en el ambiente, el momento magnético de esa partícula fluctúa. Eso es porque puede tomar energía del medio ambiente y cambiar de un estado a otro estado de magnetización. Generalmente, en cualquier material hay una dirección fácil de magnetización, hay una dirección preponderante. Eso es lo que nosotros llamamos anisotropía, que significa que son las mismas en todas las direcciones del espacio, sino que hay una dirección preferencial. Pero aunque haya una dirección preferencial, el momento puede estar oscilando o fluctuando en un sentido o en otro de esa dirección preferencial. Entonces, a temperatura ambiente, por ejemplo, hay una fluctuación con un cierto tiempo característico, que el momento reside en un sentido o en otro de los que están siendo mostrados ahí. A temperaturas más bajas, en cambio, con un campo suficientemente intenso, uno puede polarizar la partícula, es decir, forzar la polarización de la partícula en dirección del campo, y lo mismo puede ocurrir con un conjunto de partículas. Esta sería una visión, por supuesto, idealizada, ¿no es cierto?, de lo que estaría pasando si, por ejemplo, no hay un campo aplicado, o si hay un campo aplicado, los momentos magnéticos de las partículas van a responder a la acción del campo orientándose con el campo. Bueno, ¿cuáles son las aplicaciones de estas partículas? Una aplicación que se está investigando e implementando, en general estas aplicaciones están todas en una etapa experimental. Digamos, si bien hay hospitales que las aplican, no son todavía de uso cotidiano, sino que todavía se está estudiando. Tienen muchos beneficios a priori, pero hay que verificarlos adecuadamente, ¿no? Entonces, una forma de hacer un transporte selectivo de fármacos a tejidos enfermos es a estas nanopartículas incluirles el fármaco y además incluirles ciertas moléculas que se asocian selectivamente a las moléculas de un determinado tipo de células, por ejemplo, células de cáncer. Entonces, esas partículas se las puede guiar con campos magnéticos a la zona de tratamiento y después permitir que los anticuerpos hagan su trabajo de ligar
ligarse selectivamente a las células que tienen que tratar. Podrían dejar, ingresar en el organismo y dejar que solas hagan ese trabajo, pero el tiempo no va a ser el mismo, ¿cierto? Estas partículas también, una vez que están localizados en tejidos específicos, enfermos, por ejemplo, que se quieren tratar, como cada partícula genera como cada partícula, digamos, genera un campo magnético y las imágenes de resonancia magnética se hacen aplicando un campo magnético, al estar presentes esas partículas en el tejido que está siendo observado, modifican el campo magnético local y modifican el contraste. Y eso permite identificar selectivamente el lugar donde están las partículas. Perdón, doctor. Sí. Quizás los neófitos observamos diariamente en los diarios que en el hemisferio norte muchos medicamentos han dejado de ser digamos, interesantes porque no daban resultados. Y nosotros, los que estamos acá en el hemisferio sur, estamos todavía consumiendo eso. Usted me dice biológicamente por qué ocurre esto, ya sea por la física o por la química. No, ese no es mi campo, o sea, no le puedo responder ese aspecto porque sí, digamos, es un problema muy complejo y hay un montón sí, pero creo que pero se daría para una conversación mucho más larga de lo que yo le puedo responder acá. ¿Por qué no esperamos al término para hacer preguntas y demás, para no interrumpir? Una otra aplicación es la separación selectiva magnética de células, nuevamente, digamos, dotando a las partículas de anticuerpos para que se asocien selectivamente a determinadas células, por ejemplo en el torrente sanguíneo. Esas células se pueden separar magnéticamente después con un campo magnético, entonces tendríamos, por ejemplo, el ingreso de la sangre por acá. Aquí tenemos las nanopartículas magnéticas, las células estadas serían las células a las cuales se van a asociar selectivamente, y una vez que están pegadas allí, es posible retirarlas con un campo magnético. Esto se utiliza bastante, no tanto in vivo, sino también para análisis bioquímicos. Y las terapias alternativas, que es lo que voy a hablar en un momento, donde vamos a ver que estas nanopartículas bajo un campo de radiofrecuencia, un campo alterno de una frecuencia en particular, disipan potencia y esto puede ser el efecto terapéutico. Eso es lo que vamos a hablar ahora. Y acá vamos a tener otro fenómeno físico involucrado, que es un fenómeno que llamamos de resonancia. Como hablaba hace un ratito, la temperatura ambiente, el momento magnético de la partícula está fluctuando entre dos sentidos posibles de una determinada dirección, y el tiempo que permanece en cada uno de esos estados se conoce con el nombre del tiempo de relajación, y la temperatura ambiente para los tamaños de partículas que estuvimos hablando puede estar entre una 100 milésima y una millonésima de segundo. Entonces, cuando estas partículas se ponen en un campo electromagnético oscilante, ¿qué pasa? Hay ese campo, tiene una frecuencia, y esa letra T mayúscula que aparece ahí es el tiempo característico entre dos valores similares del campo. El campo está fluctuando en intensidad y dirección en el tiempo. Eso que conocemos como el periodo del campo electromagnético aplicado, ocurre que cuando ese periodo es del orden del tiempo de relajación, se produce el fenómeno de resonancia del que estábamos hablando, y allí la respuesta de las nanopartículas al campo externo es una respuesta muy importante, y entonces se observa un fuerte efecto disipativo que se traduce en un aumento de temperatura.
optimizado bajo esas condiciones de trabajo. Bueno, y acá viene un elemento de la biología que es importante, y es que las células de cáncer son más sensibles al incremento de temperatura que las células normales. Las células de cáncer sufren dos fenómenos que se conocen con el nombre de apoptosis y necrosis. La apoptosis es el daño que se le produce a una célula que hace que se vuelva inviable. Es decir, una vez que se produjo ese daño, al cabo de cierto tiempo la célula muere. La necrosis es la muerte inmediata de la célula. A estas temperaturas lo que más ocurre es lo que se llama apoptosis, y a esas temperaturas las células normales sobreviven sin dificultad. Entonces la idea es justamente la que vamos a comentar a continuación. Hay una estrategia entonces que es producir nanopartículas magnéticas con las propiedades adecuadas. Acá entran en consideración un montón de cosas en las cuales no podemos abundar, y algunas que tienen que ver con lo que Norma mencionó en la introducción, las propiedades de los materiales a escala tan pequeña. Esas nanopartículas se suspenden en un líquido. Lo que se obtiene es un líquido que se conoce con el nombre de ferrofluido. Entonces, esas partículas hay que enviarlas por ese ferrofluido a los tejidos enfermos por alguna metodología que ahora vamos a ver. Luego se aplica la radiofrecuencia para lograr el aumento de la temperatura localizada en el sitio que se quiere tratar, y entonces se obtiene la disipación selectiva de potencia a las temperaturas de tratamiento, con lo cual se logra el propósito buscado. Entonces, el procedimiento empieza con de nanopartículas magnéticas. Acá hay búsquedas continuas porque se trata de lograr producir el mayor efecto con la menor cantidad de material posible. Entonces hay que optimizar todos los parámetros, que son muchos, en la síntesis de las partículas. Luego viene una etapa que llamamos de funcionalización, que es recubrir las partículas con capas de distintos materiales. Esas capas son, ya sea para que las nanopartículas sean biocompatibles, por ejemplo, si son esas partículas de manganeso que mencioné hace un rato, eso no es biocompatible, no se puede ingresar en el organismo tal cual, ¿no? Por eso estaban recubiertas de sílice, que es el óxido de silicio, que es el vidrio natural. Pero también la funcionalización puede incluir fármacos, o puede incluir los anticuerpos para que se liguen selectivamente a determinados tejidos, y también incluyen cargar eléctricamente las superficies de las partículas para que se repelan mutuamente y se mantengan en suspensión y no se depositen en el fondo, ¿no es cierto? Luego se produce la dispersión líquida, con lo cual se tiene lo que se llama un ferrofluido. Yo acá traje un ferrofluido. Estas son partículas de magnetita. Esto se ve opaco porque las partículas están ahí, pero si yo le aplico un campo magnético, ustedes ven, posiblemente no lo vean muy bien, pero podemos mover un poquito, no sé si llegan a ver el movimiento de las partículas ahí adentro. Física, ¿no? Sí, sí, es el campo magnético sobre un material que es magnético, ¿no es cierto? Como son pequeñas partículas, se pueden mover fácilmente con este campo. Pero lo interesante es que estas partículas, en ausencia del campo, por esa fluctuación rápida del momento magnético que tienen,